Muchas gracias, me da mucho gusto estar Tú con eres ustedes. coach certificado. Así Y es. además eres presidente del capítulo Querétaro, ¿de cómo se llama? No, la capítulo asociación? México de la Asociación Internacional de Coaches. Ay, capítulo México. Sí. No, estamos con el mero mero, ¿no? Bueno, perdón, Mero usted, de los señor. meros. ¿Cómo detectar nuestro talento? Fíjate que realmente es una de las cosas más importantes hoy en día. Sí. Mucha de la insatisfacción laboral que se vive en las empresas mexicanas se debe a que no supimos detectar nuestros talentos. Hace poco me invitaron a dar clases a una universidad porque estaban incorporando la materia de coaching. Entonces llego con mis alumnas y les pido de tarea que me investiguen cuál es la talla del pantalón del rey de España. A los 8 días regreso a mi clase y las alumnas emocionadas queriendo mostrar o presentar su tarea. Les digo, ahorita vamos a dejar que avance un poco más y revisamos la tarea. Bueno, fue una insistencia durante las 2 horas de clase que 5 minutos antes de que terminaran, les dije, bueno, vamos a revisar. Y entonces me dijeron cuál era la talla del pantalón del rey de España, quién era su sastre, qué tipo de casimiro utilizaba, etcétera, etcétera. Les dije, bueno, dentro de 8 días la tarea es que me digas cuáles son tus 3 principales cualidades. Regreso a los 8 días y fue impresionante porque nadie hacía mención de la tarea. Entonces esperé, media clase, no sucedía nada y al terminar la clase les pregunto, bueno, vamos a revisar la tarea. Y realmente se quedaron apanicadas. Decían, es que no sabemos cuáles son nuestros talentos. Y entonces yo les hacía mención, durante mucho tiempo yo estuve en la escalera corporativa como director de recursos humanos en algunas empresas, y una de las preguntas claves cuando entrevistas a alguien es cuáles son tus cualidades. Y realmente es una pregunta que todos sabemos que nos van a hacer en una entrevista de trabajo, pero es la pregunta que menos estudiamos. La gente se queda pálida y no sabe qué contestar. ¿Qué será, Jorge? Un poquito cultural el asunto de no seas presumida y no, como que tus cosas buenas te las tapan porque pareciera que las estás presumiendo. Yo creo que sí, en determinado momento yo creo que son varias cosas. Primero, una falta de autoconocimiento. En nuestra educación estamos acostumbrados a conocer muchas cosas de todos, de países, extranjeros, de las demás personas, pero no estamos acostumbrados a conocernos a nosotros mismos. Y por otro lado, efectivamente, cuando nosotros hablamos de cosas positivas, pareciera ser que somos como algo vanidosos, correcto, y no generamos la conexión con las personas. Entonces, a través de sacrificar esa conexión, cuando tú llega alguien en la mañana y le preguntas cómo está, te dice más o menos. ¿Por qué? Porque si te dice que bien, prácticamente ahí se termina la conversación. Si le dices más o menos, entonces le dices, bueno, ¿y por qué estás más o menos? Y empiezas a indagar un poco más y empiezas a generar esa conexión muchísimo más cercana con las personas. ¿Cómo podemos lograr encontrar nuestros talentos de manera personal sin necesidad de estarlo diciendo a los 4 vientos? ¿O es importante decirlo a los 4 vientos? Soy así y reconocerme como tal es una de las primeras avances o el primer paso. Sí, yo creo que aquí el enfoque es cambiar un poco cómo estamos nosotros desarrollándonos como personas. En alguna ocasión fuimos a Europa y entonces mi esposa escogió varios lugares a donde quería que fuéramos de viaje. Yo escogí uno en específico, que era ir a Florencia, al Museo de la Academia, a ver aquella imagen del David impresionante. Cuando llegamos ahí, veníamos con la guía de turista y entras a ese salón impresionante donde se encuentra el David de Miguel Ángel y te encuentras una serie de esculturas a los lados. Me llamó la atención esas esculturas estando en este salón principal. Entonces le preguntaba a la guía, oye, ¿qué significa esas esculturas que están como inconclusas? Desde un punto de vista cultural, bueno, me dice, se llaman Los Durmientes, unas esculturas que hizo Miguel Ángel para la familia Medici, para sus tumbas. Dice, pero realmente aquí está definido lo más importante para Miguel Ángel. Dice, Miguel Ángel muchos lo conocemos como escultor, algunos otros lo conocen como pintor, muy pocos como arquitecto, pero de lo que él se sentía más orgulloso era de esa parte de ser filósofo. Y entonces como filósofo, él decía que él cuando iba a las minas de mármol, escogía sus bloques. Le decían, oiga maestro, ¿cómo le hace usted para descubrir esas obras maestras tan importantes? Y él decía, es muy sencillo. Yo lo único que hago es que le quito a la piedra lo que le sobra. Y yo creo que nosotros estamos en esa misma situación. Tenemos que empezarnos a quitar lo que nos sobra, porque realmente dentro de cada uno de nosotros hay una mejor versión de nosotros mismos. Y esa versión se empieza a descubrir a través del autoconocimiento. Es decir, ¿qué es lo que realmente me apasiona? Es una pregunta que por lo general no nos hacemos, o ya no las hacemos al final de nuestra vida. Me hubiera encantado ser
algo, ¿no? Que no fui. Claro, pero lo peor de todo es de que ni siquiera lo piensas, porque cuando estás como estudiante no tienes tiempo para pensar, tienes que actuar, tienes que empezar a estudiar, tienes que empezar a hacer las cosas. ¿Cuál es el momento, Jorge? El momento en el que estás como estudiante, O sea, en el momento de elegir una carrera profesional. No, pero danos un poquito de esperanzas. Por Ya ejemplo, los que ya acabamos de estudiar. Ah, ok, ¿todavía bueno, podemos? claro que sí. O sea, fíjate, Sí, yo dije, ya nunca voy a saber. hazte una pregunta nada más muy interesante. O sea, aquí lo interesante es primero que te des el tiempo Sí. para investigar esto que es lo más importante en tu vida, porque de ahí va a depender el éxito o el fracaso de tu vida. Segundo, que te hagas preguntas poderosas. Ujú, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, si supieras que no vas a fracasar, ¿a qué te dedicarías? Si Pues algo que supiera me apasione, definitivamente, para Exactamente. estar casi que las 24 horas haciendo eso. Exactamente. Si me apasiona, tendría que darle mucho tiempo a eso. Ahora, Exactamente. también hay un asunto de tener los pies en la tierra. ¿Correcto? Porque luego de repente dices, no, yo quiero ser astronauta, o los chavitos, ¿no? ¿Cómo encontrar ese equilibrio y ese balance entre sí? Porque hay que decirle a los niños, puedes hacer todo lo que quieras en la vida, pero la verdad es que si nuestra hija quiere ser Miss Universo y mide unos 50, no puede ser Miss Universo. Entonces también hay una parte de realidad. ¿Tú enseñas esto en tus Sí, acompañamientos? aquí realmente como coach te ayudas a pasar a la persona de una situación presente a una situación deseada. Sí. Entonces una situación presente es que yo no conozco nada de mí. Una situación deseada es que quiero tener mayor autoconocimiento. Entonces a través de un proceso de coaching vas descubriendo eso, vas empezando a ayudarle a la persona a hacerse preguntas que realmente le ayuden al autodescubrimiento. Y que se empiece a observar ella misma y empiece a detectar, porque al final de cuentas eso que me apasiona, eso que yo quiero, es parte de nuestro código de ADN. Lo tenemos presente, no es que lo tengas que conocer, sino es que lo tienes que descubrir. ¿Y cómo lo descubres? A través de hacerte preguntas y a través de observarte, que son dos cosas que por lo general no estamos haciendo de manera cotidiana. Este tipo de cursos o este acompañamiento, ¿nada más es para las personas que quieren encontrar ese talento o también es importante que lo manejaran con los padres de familia para poder apoyar en esta parte a nuestros hijos? Pues yo creo que ahí es interesante, o sea, el coaching siempre, dicen por ahí que el coaching ayuda a 5 grupos de personas. Personas que no saben lo que quieren. Y eso es muy interesante porque cuando doy cursos masivos, les pregunto, bueno, ¿quién sabe lo que quiere? Y levantan la mano todos, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cómo puede ser alguien que no sabe qué es lo que quiere? Entonces le digo, a ver, vamos a hacer una prueba. 3 personas. ¿Qué es lo que quieres? Quiero ser feliz. Bueno, ¿y qué significa ser feliz? Bueno, pues es que ser feliz, digo, no. A mí mi maestra de primaria me enseñó que un concepto no lo puedes definir con el mismo concepto. Entonces, lo peor de todo es que creemos que sí lo sabemos, pero en realidad no lo sabemos. Entonces aquí el punto es, ¿qué es lo que quieres? ¿Ser feliz? Bueno, ¿qué significa ser feliz? Tener una relación con mucha comunicación con mi pareja, que mis gastos sean inferiores a mis ingresos, que tenga hijos sanos, etcétera, que lo puedas definir, y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo. Sí. Ese es el primer paso, y eso le cuesta trabajo al empresario, le cuesta trabajo al estudiante, le cuesta trabajo al ama de casa, nos falta tener esa visión acerca de lo que queremos. Luego dicen personas que saben lo que quieren, pero que no saben cómo lograrlo, que les falta una estrategia. En el coaching les ayudamos a encontrar esa estrategia, que saben lo que quieren, saben cómo lograrlo, pero lo ponen en acción, hay un miedo que los frena. Entonces la idea es empujarlos a que enfrenten ese miedo. Personas que saben lo que quieren, saben cómo lograrlo, lo ponen en acción, pero no obtienen el resultado deseado. Y entonces abandonan sus sueños. Y aquí no se trata de abandonar sus sueños, es buscar otra estrategia para lograr esos objetivos. Personas que saben lo que quieren, saben cómo lograrlo, lo ponen en acción, obtienen el resultado declarado, pero ahora quieren jugar un juego más grande. Y es allí donde esto se vuelve apasionante. Y uno muchas veces se pregunta, ¿por qué hay quien sí logra sus metas y por qué hay quien sí se le ve satisfecho con lo que está haciendo y con su vida y hay quien no, teniendo a lo mejor las mismas oportunidades? Entonces, a lo mejor uno se hizo todas estas preguntas sin saber que era coaching, porque hace muchos años no se usaba. Claro. Pero ahora sí se usa y ahora me parece que es una herramienta importantísima para que sobre todo los jóvenes a temprana edad puedan estar como acompañados, como guiados por una persona que sepa y que realmente no fracase, ¿no? Porque ahorita les decía, ¿cuántos jóvenes hacen un semestre de medicina? Ay, no, la sangre me marea. Pues, ¿no sabías antes que la sangre te mareaba? Y luego 4 semestres de ingeniería, no, tampoco me gustó. Y luego se van a economía, pero brincan dando unos tumbos espantosos. Es impresionante, según cifras del INEGI, el 80% de los jóvenes abandonan sus estudios antes de los 20 años. ¿El 80? El 80%. Sí. De los que entran a primaria, los que entran a los 20 años abandonan su carrera universitaria.
Muchísimo. por el autoconocimiento y por otro lado también la falta de información de las ofertas académicas que ofrece México. Sí. 5 carreras y todo el mundo quiere estudiar esas 5 Pero carreras. es que además ahora hay una sobreoferta de carreras, ¿no? Y un hay desconocimiento. muchas especialidades y subespecialidades y es tanta la variedad que también los chavos se pierden. Correcto. Perdón, se me vino a la mente una pregunta que creo que también es importante saberla, si desde pequeños se sabe el talento que pueden tener los chicos, ¿nacen realmente con un talento o lo van desarrollando con el paso del tiempo? Nacen con un talento que al final de cuentas se va desarrollando y se va volviendo más poderoso en la medida en que tú le pongas atención. Si no le pones atención, ese talento se va quedando ahí como invernando y puede ser que pase mucho tiempo y ahí va a estar, no lo vas a perder, pero al final de cuentas no lo vas a tener desarrollado ni lo vas a utilizar como una herramienta para alcanzar el éxito. Nunca le quitaste lo que sobraba, ¿no? Exactamente, Como y ahí sigue Miguel la Ángel. broca muy bonita, Claro, pero al final de cuentas no una obra maestra, por que es más supuesto. preciosa. Porque tú puedes hacer coaching para empresas, para familias, para estudiantes, para cualquier persona. Sí, nosotros hemos trabajado con atletas que quieren ir a las Olimpiadas, hemos trabajado con empresarios que quieren desarrollar una estrategia para su negocio, hemos trabajado también con estudiantes para elegir una carrera profesional, con líderes para formar un equipo de trabajo y con personas de todo tipo que al final de cuentas quieren descubrir la mejor versión de ellos mismos. Está maravilloso, ¿no? Sí, realmente es Descubrir la versión. apasionante. Sí, luego somos así como copias de lo que pudimos Exactamente. haber sido y malas copias. Y cuando tú ves una persona que llega, bueno, ayer lo estábamos comentando, una empresaria que en determinado momento su familia tiene muchos recursos, llega conmigo a que le dé coaching y todo el mundo decía, hijos, pobrecita, es que no tiene el talento, nunca va a poder llegar a ser una empresaria. Y todo el mundo la veía dentro de la organización como la pobrecita hija del dueño. Y en determinado momento, ¿qué fue lo que sucedió? Ahora es una magnífica empresaria que le da la vuelta al papá, porque simplemente se dio cuenta que el talento estaba dentro de ella y empezó a desarrollarlo. Tenía pasión en lo que estaba haciendo. El negocio que abrió ella era un negocio que en verdad lo apasionaba. Es que a veces los papás, en lugar de ayudar, pueden llegar a ser la sombra de los hijos. Correcto. ¿No? Entonces, sobre todo en estas empresas familiares, siempre existe la comparación con que, no, don fulanito era una maravilla y esta pobre escuincla. Exactamente. ¿Y por qué no? Entonces sí necesitan también un poco de autoestima y de seguridad en ellas mismas, de sí puedo, lo puedo hacer mejor que mi papá y aquí estoy, nomás Claro. que hay que llevarlos. Claro. ¿En dónde te localizamos? ¿Ya estás viviendo aquí en Querétaro? Sí, nosotros, bueno, yo soy de aquí de Querétaro, Sí. soy de Tequisquiapan. Ajá. Y bueno, Orgullosamente Tequisquiapan sí. tan bonito que está. soy egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Psicología, y sí, ya tenemos 8 años trabajando aquí en Querétaro. Nos dedicamos a todo lo que son sesiones de coaching empresariales 1 a 1 y tenemos algunos entrenamientos que damos de manera abierta o cerrada a las diferentes organizaciones. Esto para cualquier empresa sería maravilloso, ¿no? Imagínate. Órale, Carlita. Y escuelas, Una colegios, coachadita aquí preparatorias para- que van empezando también Sí. ya por salir muchos chicos y que no saben, salen de la prepa sin saber qué es lo que sigue, ¿no? Exactamente, no conocen qué es lo que quieren, no conocen Exacto. cuáles son sus talentos, no tienen una estrategia para su futuro desarrollo, futuro profesional, y entonces simplemente van estudiando lo que se les presenta en la vida y no tienen un plan para realmente controlarlo. En secundaria nos daban orientación vocacional, Claro. ¿te acuerdas? Sí, Pero era claro. como de vacilada. Era Sí. como la clase de Sí. juego así de... Y es increíble porque tú, por ejemplo, todavía en la actualidad hay pruebas psicométricas que te emiten y te sacan un resultado de tramoyista. Me imagino que ustedes tienen más fresco ese concepto, que los tramoyistas eran los que ponían las escenografías. Los Imagínate teatros, claro. en este momento quién va a estudiar para ser tramoyista. Y sin embargo las herramientas que utilizamos son herramientas de hace 50 años que se siguen utilizando y que nos dan información que no nos sirve absolutamente para nada. Entonces tenemos que irnos actualizando en ese de sentido. todo un destino, Sí, ¿no? De exactamente, toda tu vida. el futuro de tu vida. Sí. Y no puedes decir, con la a ver qué es, como echarte un volado, ¿qué soy, arquitecto o Y ingeniero? lo que siempre se ha dicho, No puedes. a muy temprana edad, por ahí de los 18 años, entre los 18 y 25 años, escoges lo más importante de tu vida, que es a qué te vas a dedicar y con quién te vas a casar. Correcto. Y no estás muy preparado para las dos cosas, para ninguna de las dos cosas. Sí, y fíjate, en determinado momento hay un estudio que hizo un profesor Mark Albion de la Universidad de Harvard, en el cual les preguntaba a los alumnos que egresaban durante 20 años, saliendo de la universidad, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Algo que te apasione o algo que te dé dinero? Y entonces formó 2 grupos. En el grupo 1, de los que decían que saliendo iban a hacer dinero para luego dedicarse a lo que realmente les apasiona, había 1000 personas. En el grupo 2 había 200 personas, en el que decían, no, a mí lo importante es lo que me apasiona. Después de darle seguimiento durante 20 años,
se encontró que dentro de ese grupo había 101 millonarios. Y empezó a catalogarlos o a identificar en qué grupo se encontraban esas personas. Y se encontró con la sorpresa que 100 pertenecían al grupo 2, al que decían que se iban a apasionar, y solamente uno al otro. Datos científicos de la Universidad de Harvard. Me suena lógico, simplemente lo que una persona apasionada es una persona que está constante en lo que quiere, ¿no? A mí me impresiona la cantidad de chavos que después que los papás con mucho esfuerzo les pagan una carrera en la universidad que ustedes quieran, muchas de ellas muy, muy, muy caras, saliendo de la universidad cuelgan el título y ahora sí se dedican a los negocios o se dedican a lo que quieras. Y yo les he preguntado a algunos de ellos que conozco, oye, ¿qué hubieras dicho a tu papá que te echara 1 millón en la cuenta? Porque bueno, una carrera en universidades que ya te cuestan 750, 800 mil pesos una carrera, ¿no? Te lo hubieran dejado en el banco, ¿para qué los haces gastar? No, tía, ya vente, mi sobrino, no, tía, pero es que, oye, es que, sí, no se puede, el pobre hermano ya está arrugado, flaco, ojeroso, ya. De tanto y el pagar otro con el título, viéndolo muy bonito, su título de a millón, el título, y el niño ahora hace lo que se le da la gana. Fíjate, el Estado nos terrible. cuesta 150 mil pesos cada estudiante universitario, es lo que le cuesta al Estado. Y como tú bien decías, en una universidad privada van desde 300,000 hasta 800,000 pesos. Que no le cuesta al Estado, que le cuesta a los papás, ¿no? Y dicen, es que el título ya te da un prestigio. Oh, bueno, pues, y que, siendo que la pasión es lo que realmente te puede garantizar el éxito de lo que hagas. Supuesto. Jorge, ¿dónde te encontramos? Bueno, nosotros nos pueden visitar en nuestra página de internet www.desarrolletalentos.com, también Coaching Talenton en la parte de Facebook, y nuestro teléfono es el 212-7122 aquí en Querétaro. 212-7122. Muchísimas gracias, Jorge. No, al contrario, un placer. Una gran labor. Gracias. Muchas gracias.